Muy buenas noches a todos los amigos que se conectan con nosotros y que nos miran a través de la pantalla. Es un gusto tenerles aquí en Noticias del Bosque y hoy tenemos una exclusiva. Este altercado que se produjo entre el lobo del bosque y una niña con caperuza roja, pues ha tenido, digámoslo así, una sola versión. Sin embargo, hemos tenido acceso exclusivo a una entrevista con el lobo del bosque. Él nos ha contado, sobre todo, su testimonio de cómo ocurrieron los hechos y el incidente registrado en el bosque y posteriormente en casa de la abuelita hace varios días ya. Este medio de comunicación, Noticias del Bosque, ha tenido acceso a la versión de este. También recordemos que estuvo involucrado un leñador de nuestra comunidad y la abuelita de Caperucita Roja. El lobo feroz o lobo malo, como ha sido tildado por las primeras noticias contadas desde los testimonios de los familiares y la propia Caperucita Roja, él ha accedido a darnos esta información. Según las declaraciones del lobo del bosque, él habría estado en el bosque como de costumbre, paseando en busca de leña para prender fuego en su casa y abrigarse. Y en esa tarde en la que se produjeron los hechos, es cuando se encuentra con una niña que estaba arrancando flores y brotes de algunas plantas, destruyendo pues la flora del lugar donde el lobo habita. Al momento de abordar y preguntar a la niña sobre el por qué hace esto, ella responde que son un regalo para la abuelita. Sin embargo, según su versión, él cuenta que la niña parecía estar sin saber cómo llegar a casa e incluso parecía perdida, por lo que amablemente el lobo le recomienda un camino más seguro para que pueda ella pues llegar hasta la casa de la abuelita donde quería dirigirse. Tras lo cual, tras este encuentro, los dos se despidieron y entonces, sin conocer el lobo donde vive la abuelita de la niña, toma un camino hacia su propia casa. Al pasar el lobo por el medio del bosque, junto a la casa de la abuelita, él se percata que ella está pidiendo ayuda, a lo que él acude amablemente a intentar ayudar a la abuelita, es lo que nos ha contado. Sin embargo, en ese momento es cuando ella saca un arma para atentar con él. Pues según otras versiones, el lobo es dueño del bosque, eso lo conocemos, y algunas personas han estado tomando posesión ilegal, construyendo casas incluso en medio de su bosque. Algunos ataques pues se han producido con él, entonces él no los ha reportado, simplemente ahora se atrevió a decirlo y nos cuenta que tras este ataque que él sufrió por parte de la abuelita, no hizo más que defenderse y de un bocado pudo comerse a la abuelita, efectivamente. De otra forma, si él no lo hubiera hecho, otra habría sido su suerte, según nos comenta. Tras esto, el lobo también entra a la casa de la abuelita para ver quién más vivía allí y se recuesta en la cama. Tras acostarse en la cama, siente frío. Encuentra ropa de la abuelita muy abrigada y se la pone. Justo en ese instante es cuando entra Caperucita Roja a la casa de la abuelita, donde el lobo estaba en la cama y con ropa de la abuelita. El lobo, sin saber cómo reaccionar, ya se había cubierto, pues ya tenía sospechas de que las personas, incluso la niña tal vez, tramaban algo en su contra. Entonces el lobo, esperando la reacción de la niña, cruza palabras con Caperucita Roja, donde ella le revela que la mamá de ella ya había conseguido las plantas mortales que la abuelita necesitaba para hacer pociones y deshacerse de esta forma de él. Tras escuchar estas declaraciones, la niña empieza a darse cuenta de que algo estaba mal con la supuesta abuelita, que era el lobo disfrazado. Entonces le pregunta por las garras y lo grande que estaban, el pelaje, y así Caperucita empieza a darse cuenta y quiere reaccionar y atentar contra el lobo con unas pócimas que la mamá le había mandado a la abuelita en su canasta. Entonces el lobo se da cuenta y al defenderse no tuvo más opción que comérsela también de un solo bocado a Caperucita Roja y así salvar su vida. Para este momento, una parte de la pócima que la niña había lanzado contra el lobo cayó en la piel justamente de este y este empezó a caer dormido lentamente hasta quedar inconsciente. Tras esto, al despertarse, se da cuenta que un leñador y quien también pues vive en el bosque y es amigo en parte del lobo, le había sacado a su abuelita y a la niña de la panza, o sea, de su panza, de la pancita del lobo, le había sacado a la niña y a la abuelita, quienes estaban por suerte en óptimas condiciones, estaban muy bien. Y pues
tampoco había dejado que la niña o la abuelita atentaran contra él. Por esto, cuando él se levanta, lo que hace es alejarse rápidamente y se da cuenta que en su estómago pues tenía unos puntos, unas suturas de lo que había sido abierto para sacar tanto a la niña como a la abuelita. El lobo ha dicho que él no tiene problemas que las personas vivan en el bosque, sin embargo no acepta que ellas le quieran quitar todo su bosque. Así termina esta exclusiva que logramos en nuestro noticiero. Soy Giovanni Rojas reportando para ustedes. Buenas noches.